quiero leerles un versículo de la Biblia, que es el Salmo 91, versículo 1. Dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente recordarles, hermanos, que estamos allí ya escuchando, que ya muy pronto vamos a regresar a nuestro edificio. Hay que prepararnos, estése listo, estése preparado, porque ya anunció el gobierno que pronto va a abrir sobre todo el estado de California, y solamente estamos esperando que el gobernador nos dé la luz verde para poder regresar. Ya hermanos, dentro de poco. Quiero decirles que les extraño y oro por ustedes siempre, hermanos, y estoy ahí siempre al pendiente de sus necesidades y clamándole al Señor para que me los guarde y me los cuide. Hermanos, no se me desespere, no se me desespere, ya vamos saliendo de esta, ¿eh? Vamos saliendo de esta. Estés al pendiente porque pronto voy a darles recomendaciones de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para regresar por acá, ¿ok? Entonces, hermanos, ahí les dejo esos anuncios para que los repita en su mente y no se olvide que vamos a cantar ahorita unos himnos, ¿ok? Para glorificar, ensalzar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos.
Buenas noches, hermanos, a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Espero del Señor que estén bien ahí con sus familias. Y bueno, estamos aquí en este momento, ¿verdad? Dispuestos a darles a ustedes la enseñanza, darles a ustedes la predicación de esta noche, ¿verdad? Y ojalá, hermanos, que les sea de provecho, ojalá que les sea de bendición para sus vidas. Les sea de alimento espiritual para sus almas, y que a través de la enseñanza el Señor nos muestre, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer. Quiero pedirles, hermanos, que abran sus Biblias. Quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 11. Hechos 1, del 6 al 11. Espero que usted ahí esté en su casa con su Biblia en la mano, dispuesto a recibir la enseñanza de esta noche. Hay que niños saquen sus Biblias, jóvenes también, hermanos, hermanas, saquen sus Biblias, ténganlas ahí listas, porque vamos a leer Hechos capítulo 1 del versículo 6 al verso 11. Ahí donde está, sígame con su vista, por favor. Leo yo lo que dice la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Quiero predicarles, hermanos, en esta noche, ¿verdad?, la importancia de la ascensión. La importancia de la ascensión. Vamos a escudriñar la escritura y vamos a ver, hermanos, algunas cosas aquí bien importantes, ¿verdad?, que nos enseña la Biblia acerca del por qué era necesario, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo ascendiera. Ya cada uno de nosotros, ¿verdad?, hemos escuchado y sabemos, ¿verdad?, de cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo fue allí sepultado, ¿verdad? Y también ya hemos escuchado acerca de cuando Cristo resucitó. Ahora, en esta noche, hermanos, en esta noche vamos a escuchar algo acerca de el por qué, ¿verdad? El por qué era necesario que Cristo ascendiera. Y eso, hermanos, nos va a dar a nosotros una gran esperanza, nos va a dar a nosotros nos va a aumentar nuestra fe, ¿verdad? Y vamos a estar más convencidos, más seguros, hermanos, que un día descansaremos en la presencia del Señor, ¿verdad? Gracias a la ascensión del Señor Jesucristo. Vamos en este momento, vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a pedir que el Señor nos hable a nuestros corazones. Ahí donde está usted, incline su cabeza y acompáñenme, por favor, en una oración. Padre nuestro Dios, estamos en esta noche reunidos en su nombre y estamos aquí, Padre, pidiéndole que nos ayude a entender el mensaje de esta noche. Pero también, Padre Santo, pedimos que bendiga su palabra, que la aplique a nuestros corazones, que yo creo que bien lo necesitamos, tanto el que predica como el que escucha. Y yo ruego, Padre mío, que por favor usted tome el control de esta enseñanza y que nos hable en nuestros corazones. Señor, nos
nos nutra nuestra alma, nos alimente nuestro espíritu, Padre, y que cada uno de nosotros el día de hoy recibamos una gran bendición. Por favor, Señor, que sea ahora entre nosotros. Bendiga esta enseñanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, cuando salimos a las calles a predicar el Evangelio, y gracias a Dios por aquellos que salen a las calles a predicar el Evangelio, y gracias al Señor que a raíz de todo esto, más gente se va a animar a salir a las calles a predicar el Evangelio, y más gente se va a animar a recibir a Cristo en su corazón. Pero yo quiero decirles, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a todos aquellos que salen a predicar por las calles. Y cuando salimos a las calles, hacemos una pregunta. Si usted muriera o muriese hoy, ¿está seguro que iría al cielo? Esa es la pregunta que regularmente hacemos aquellos que salimos a la calle a llevar el Evangelio a las almas perdidas. Ahora, en esta pregunta caben dos respuestas, un sí o un no, o no estoy seguro. Ahora, cuando dicen no estoy seguro, o cuando dicen no, el ganador de almas comienza a predicarles el plan de Dios para la salvación. No sé si usted sepa, y yo creo que sí. Cada uno de nosotros, los creyentes, sabemos que Dios tiene un plan para la salvación. Entonces, ¿verdad? El ganador de almas está listo, está preparado cuando la persona dice no estoy seguro o no sé. Entonces el ganador de almas comienza a predicarles el plan de Dios para la salvación de su alma. Este plan de salvación, consiste en algunos pasajes de la Biblia. Estos pasajes de la Escritura son enseñados y aplicados a la persona a la cual se le está enseñando. Y qué bendición cuando la persona delante de Dios pide salvación y vida eterna. Ahora, ¿de dónde basamos? ¿O de dónde sacamos? ¿O de dónde aprendimos que se puede ser salvo e ir al cielo? Pues, hermanos, de la Santa Escritura, de la palabra del Señor, de la Biblia. ¿Sabe? El creyente, o los que salimos a las calles y compartimos el Evangelio, no predicamos algo que no sabemos. No enseñamos de alguien que no conocemos. No practicamos algo que no creemos. No compartimos algo que no tenemos. Y de esto yo quiero enseñar en esta noche. Quiero decirles a ustedes que enseñamos de la muerte de Cristo porque Él murió. La Biblia nos enseña, la Biblia nos dice claramente, hermanos, que Cristo murió. Entonces, ¿por qué enseñamos de la muerte de Cristo? Porque Él murió. Otra cosa que enseñamos acerca de la resurrección. ¿Por qué enseñamos de la resurrección? Porque Cristo resucitó. Una tercera cosa que enseñamos, hermanos, es que enseñamos acerca de la ascensión. ¿Por qué de la ascensión? Porque Cristo ascendió. Y conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir desenvolviendo el mensaje, vamos a ir desenvolviendo el tema y vamos a ver algunas otras cosas acerca de la ascensión. Pero también, hermanos, aparte de que enseñamos de la muerte de Cristo, enseñamos de la resurrección de Cristo, enseñamos de la ascensión de Cristo, también enseñamos que Cristo un día volverá. Cristo un día va a venir. Mire, el mundo lo crea o no lo crea, el Señor Jesucristo un día va a venir.
Y la Biblia dice, y gloria sea al Señor, hermanos, que la Biblia dice que va a venir por los suyos. Va a venir por los creyentes. Va a venir por aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Va a venir por aquellos que están seguros, ¿verdad? Que si se mueren el día de hoy, van al cielo con Dios. Por esa gente va a venir Cristo. Y hermanos, enseñamos eso, enseñamos de su venida, porque Cristo va a regresar. Cristo va a venir otra vez. Ahora, ¿por qué enseñamos? Hermanos, que Él va a venir? Lógico, es fácil entender esto, hermanos, porque Él se fue, porque Él ascendió. Porque el Señor, ascendió, dejó la tierra, dejó este mundo, ¿verdad? Después de haber muerto y resucitado, la Biblia nos enseña que Él ascendió al cielo, de donde Él un día vendrá. Ahora, vamos a avanzar en este asunto y vamos a ver, hermanos, que el Señor ascendió al cielo. El Señor ascendió al cielo. Ahora, ¿por qué el Señor ascendió al cielo? Porque Él es de allá. Él vino de allá. El hogar del Señor, hermanos, no fue la tierra. El hogar de Cristo, hermanos, es el cielo. Él de allá vino. Él solamente vino a visitarnos, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Cristo vino, hermanos, de allá. De allá había venido. Yo quiero mostrarle en la escritura que Jesucristo, hermanos, Jesucristo existía en la eternidad. Vayamos, por favor, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, en donde dice la escritura, hermano, lo siguiente, allí en Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos claramente, hermanos, vemos muy claramente en este versículo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Diciéndonos, hagamos al hombre. Cuando está diciendo la Biblia, hagamos al hombre, ¿verdad? Está diciendo que estaba allí el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay que recordar que Cristo ya existía. Cristo no vino a existir, hermanos, al momento de su nacimiento. Cristo ya existía porque Cristo es eterno, hermanos. Hay que recordar eso. Cristo es Dios. Cristo es el Señor, hermanos. Y Él ya existía en la eternidad. Él es eterno, Él es Dios, hermanos. Ahora, ya estamos viendo que de allá había venido. Y ya hemos visto que Jesucristo existía en la eternidad. Ahora vamos a ver por otro lado también, vamos a ver que Jesucristo se mostraba en diferentes maneras. Jesucristo se mostraba en diferentes maneras. Quiero enseñarles, hermanos, quiero darles algunos ejemplos de cuando Cristo, ¿verdad?, se hacía manifiesto en diferentes o de diferentes maneras. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, su identidad como ángel de Jehová. Su identidad como ángel de Jehová. Acompáñenme, por favor. Tengo muchos pasajes aquí, hermanos. Tengo muchos versículos, pero solamente para abreviar un poquito el tiempo, quiero solamente leerles algunos otros solamente se los voy a mencionar, ¿verdad? Pero sí vamos a estar leyendo Biblia, vamos a estar escudriñando las escrituras, porque de eso se trata. Eso es lo que ocupamos usted y yo, y eso, hermanos, es lo que vamos a hacer. Dice la Biblia ahí en Génesis capítulo 16, del versículo 7
al verso 14 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de aguas en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo al ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia como no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces, hermanos, dice el versículo 12, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, con el que ella hablaba. Tú eres Dios que ve, dijo. ¿No he visto también aquí al que me ve? Dice, por lo tanto, llamó al pozo pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Allí, hermanos, una y otra vez, la Biblia nos habla del ángel de Jehová. Escudriñando, hermanos, escudriñando las escrituras, tal parece que los grandes eruditos, los grandes comentaristas, gente que conoce muy bien la escritura, hermanos, gente que ha leído muy bien la escritura, gente que ha estudiado a fondo la escritura, hermanos, todos concordamos que el ángel de Jehová, hermanos, no es otro más que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, yo quiero leerles un pasaje más. Allí en Génesis capítulo 21, versículos 17 y 18 dice la Biblia, hermanos, en Génesis 21, 17 y 18, dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios, dice, llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dice el verso 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Vemos acá, hermanos, vemos acá entonces una y otra vez la Sagrada Escritura, hermanos, hablando del ángel de Jehová. El ángel de Jehová, ¿verdad? Y vuelvo a recalcar, vuelvo a repetir, ¿verdad? Creemos, escudriñando a fondo la escritura, hermanos, y escudriñando a fondo la teología, encontramos, hermanos, una gran relación entre el Señor Jesucristo y el ángel de Jehová. Y es interesante, hermanos, seguir leyendo lo que enseña la Escritura acerca de esta identidad del Señor Jesucristo como el ángel de Jehová. Dice la Biblia allí, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 11, dice, comienza diciendo el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí que sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y ahí tenemos otra vez, hermanos, una y otra vez, diciéndonos la escritura, hermanos, y hablándonos la escritura de este gran personaje, hermanos, que se hizo manifiesto, ¿verdad? Que se identificó, ¿verdad? En aquellos tiempos, hermanos, ¿verdad? Pero se identificó como el ángel de Jehová. Hay muchos pasajes más.
Yo se los voy a mencionar solamente, ¿verdad? Para abreviar un poquito el tiempo. Y solamente quiero mencionarle otro pasaje más de Génesis 31, del 11 al 13, Éxodo capítulo 3, versículo 2, Jueces capítulo 2, del 1 al 4, el capítulo 5, versículo 23, el 2 de Samuel 24, 16 y Zacarías capítulo 1, versículos 12 y 13. Entonces aquí tenemos, hermanos, aquí tenemos, ¿verdad? El primero de los ejemplos, ¿verdad? La identidad de Cristo como el ángel de Jehová. Pero también tenemos acá un segundo ejemplo. Tenemos sus ministerios como ángel de Jehová. Los ministerios de Cristo como el ángel de Jehová. Hermanos, muchas veces el ángel de Jehová actuó como mensajero a varias personas. Tenemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 16, versículo 7, dice la Biblia allí, hermanos, y estamos analizando ahora, ¿verdad?, los ministerios de Cristo como ángel de Jehová. ¿Ok? Entonces vemos acá Génesis 16, versículo 7, en donde dice la escritura: y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de aguas en el desierto, junto a la fuente, dice que está en el camino del sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? Etcétera, etcétera, etcétera. Ella responde: huyo delante de Sarai, mi señora. El ángel de Jehová le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ahí está, hermanos, estamos mirando, ¿verdad? Estamos analizando los ministerios, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, como, o estamos identificando, ¿verdad?, al Señor Jesucristo como el ángel de Jehová. Ahora, en Génesis capítulo 22, del 11 al 18, también tenemos ahí, hermanos, otra de las actuaciones del Señor Jesucristo, ¿verdad?, como mensajero a varias personas. Hay otro pasaje que se encuentra en Génesis 31, del 11 al 13, ¿verdad? Siendo él, ¿verdad? O vaya llevando a cabo este gran ministerio, ¿verdad? De actuar como mensajero, ¿verdad? A varias personas. También, siguiendo con el tema que estamos aquí analizando, también siguiendo con este tema, déjenme decirle, hermanos, y otro de los ministerios del ángel de Jehová es que guió y protegió a Israel. De acuerdo a Éxodo 14, 19, encontramos ahí ese pasaje, Éxodo 14, 19, en donde dice, hermanos: y el ángel de Dios, que es el mismo que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Dice: y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. El ángel de Dios, el ángel de Jehová, ¿verdad? Y aquí estamos viendo, hermanos, algunos de los trabajos, se puede llamar, algunos de los ministerios que estaba desarrollando o que desarrolló, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, pero como ángel de Jehová. Hay otro pasaje, hermanos, en Éxodo capítulo 23, Éxodo 23, versículo 20, dice, en Éxodo 23, versículo 20, espero que esté leyendo, espero que esté siguiendo la escritura, espero que esté leyendo la Biblia, ¿ok? Y no solamente sea oyente, sea lector también de la escritura, sea lector de la Biblia, para que usted con sus propios ojos, ¿verdad?, vea esto y luego le sea de bendición, y luego después usted pueda decir: wow, qué tremendo es saber, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo ya estaba actuando desde antes de nacer. Y hermanos, es interesante todo esto.
Ahora, en Éxodo 23, versículo 20, dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. En el lugar que yo he preparado. Hay otro pasaje, hermanos, hay otro pasaje que se encuentra en el libro segundo de los Reyes, capítulo 19, versículo 35. Ahí tenemos también, hermanos, otra referencia tocante a este asunto que estamos aquí tratando, acerca de que guió y protegió a Israel. El ángel de Jehová, los ministerios del ángel de Jehová, los ministerios del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Ahora, hablando de los ministerios, ¿verdad? De Cristo como ángel de Jehová, es importante que también, hermanos, veamos, analicemos, estudiemos, que también fue el instrumento de juicio sobre Israel cuando Dios mandó una pestilencia sobre su pueblo. Yo quiero llevarles allá al libro de Primera de Crónicas capítulo 21. Está después de los Reyes, de Primera y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, y luego enseguida sigue Segunda de Crónicas, capítulo 21. Segunda Crónicas 21, del versículo 1 al versículo, déjenme ver aquí, Primera Crónicas, estoy acá, ya me pasé, déjenme regresarme, estaba emocionado, yo creo, ¿verdad? Hay que decir algo, ¿no? Ok, Primera Crónicas 21, del versículo 1 al versículo 27. Ahora, son muchos, hermanos, es muy larga la historia, pero si usted se fija muy bien, si usted la lee con mucho cuidado, usted va a encontrar, hermanos, que Dios utilizó, ¿verdad?, a su ángel, al ángel de Jehová, ¿verdad?, como instrumento para que trajera juicio sobre Israel, ¿verdad?, cuando mandó una pestilencia. Hay que recordar, hermanos, que no una vez ni dos, varias veces, hermanos, Dios tenía que traer juicio, Dios tenía que traer castigo, Dios tenía que traer consecuencias, ¿verdad?, por las malas acciones. Dios, hermanos, Dios estaba al pendiente de su pueblo, y a lo que vemos, hermanos, a Dios no les dejaba pasar una. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué llegó la ley? ¿O sabe por qué, hermanos, fue instituida la ley? Se le llama, entre comillas, la ley de Moisés, pero no es la ley de Moisés, no es lo que Moisés instituyó. La ley, hermanos, es ley de Dios, es lo que Dios quería, es lo que Dios, había diseñado para que su pueblo se rigiera, para que el pueblo hebreo, para que el pueblo judío, se dejara llevar por esas leyes, y esas leyes los condujeran, ¿verdad?, hacia lo correcto, hacer las cosas bien, hacer las cosas que a Dios le agradaban, hermanos. Y entonces Dios en su misericordia, ¿verdad?, Dios en su gracia, Dios en su amor, les puso esas leyes para que se rigieran. Y si esas leyes, hermanos, eran quebradas, Dios traía pestilencias, Dios traía castigo, Dios traía muchas veces muerte, Dios traía muchas cosas. Y en este caso, hermanos, uno puede aprender, uno puede leer, hermanos, y uno puede darse cuenta, ¿no?, de que aquí, hermanos, el instrumento, ¿verdad?, de juicio
sobre el pueblo de Dios, ¿verdad? Fue uno de los ministerios del ángel de Jehová, ¿verdad? Que estamos identificándolo, hermanos, como el Señor Jesucristo. Ahora, hablando de los ministerios, como de los ministerios, hermanos, de Cristo, como ángel de Jehová, vemos también, hermanos, y aprendemos también que fue el agente de refrigerio para Elías. Ese pasaje, hermanos, está muy interesante, muy interesante. Si usted se regresa a su Biblia, yo quisiera que lo leyésemos. Allí en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 5 al versículo 7, dice allí en Primero de Reyes 19, del 5 al 7, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Dice el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces, hermanos, aquí tenemos, ¿verdad?, a otro de los ministerios del ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Hay mucho más, hermanos, hay mucho más, ¿verdad?, que enseñar, hay muchísimo más que aprender. La teología, hermanos, acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo es muy amplia. Las grandes enseñanzas, hermanos, que nos enseña la Biblia son muy extensas. Hay mucho que enseñar, hay mucho que decir, hay mucho que descubrir, hay mucho, hermanos, que analizar, ¿verdad?, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que sería bastante difícil, hermanos, predicarlo todo en una sola sesión, en un solo mensaje. Esto, yo creo que predicar de Cristo nos llevaría, nos llevaría, no sé si exagere, hermanos, pero nos llevaría toda la vida para aprender, hermanos, más, que no lo vamos a aprender todo, pero sí, hermanos, sí aprenderíamos más, mucho más de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿verdad? Vamos a parar un poquito aquí, ¿verdad? Y vamos a seguir con el curso de lo que estamos aquí analizando acerca de la importancia de la ascensión. Ya hemos visto, ya hemos analizado un poquito acerca de la identidad como ángel de Jehová, de la identidad de Cristo como ángel de Jehová. Vimos algo de sus ministerios como ángel de Jehová, ¿verdad? Y ya la historia, hermano, la historia de su nacimiento la conocemos como ser humano. Hay que recordar, y quiero recalcar esto, hermanos, Cristo nació como un ser humano, como cualquier ser humano, como cualquier persona nace, como un bebé nace, hermanos, así nació Cristo. Y ya hemos analizado la historia de su nacimiento como ser humano. También ya analizamos, vimos, aprendíamos, hemos estudiado, yo creo que montones de veces acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo como humano. Ya también, hermanos, hemos aprendido, hemos leído, hemos estudiado la muerte del Señor Jesucristo como ser humano, su sepultura como ser humano. Pero no solamente eso, hermanos, se estudia en la persona de Cristo o en la humanidad de Cristo, sino que hay dos cosas aquí, hermanos, que ya
ya no pertenecen a lo humano, ya no son rasgos humanos, ya no pertenecen al rango de ser humano común. Luego pasamos a un segundo plano, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando se habla de la resurrección de Cristo, hermanos, ya no se habla de Cristo como humano, porque hay que recordar que un humano, ¿verdad?, no resucita. ¿Ok? No, hermanos. Cristo resucitó como Dios. Porque hay que recordar, hermanos, que la resurrección de Cristo, ¿verdad?, fue un tremendo milagro. Y el único que hace milagros, hermanos, pues es Dios. Entonces acá tenemos, hermanos, que la resurrección de Cristo, ¿verdad?, es una cosa que solamente Dios la hace. Y ya, aparte de ver la resurrección de Dios, o sea, de Cristo como Dios, hay una segunda cosa, hermanos, que también es bueno aprenderla. También, hermanos, la Biblia nos habla de su ascensión como todopoderoso. Su ascensión como todopoderoso. Yo quiero hablarles, hermanos, en esta noche, quiero hablarles en este momento, ¿verdad?, de algunos pasajes que nos hablan de su ascensión. Algunos pasajes que nos hablan de la ascensión de Cristo. Acompáñenme, por favor, a su Biblia y veamos lo que dice, hermanos, allí en el libro de Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Es un pasaje, hermanos, muy leído. Es un pasaje maravilloso, es un pasaje muy claro, ¿verdad? Hablándonos en términos, ¿verdad?, de la ascensión del Señor, y dándonos un pequeño recuento de lo que había pasado, dándonos la Biblia, ¿verdad?, algo de lo que ya Cristo había hecho, de lo que ya Cristo había pasado, de lo que Cristo había pasado en su propia persona. Pero, hermanos, aquí yo quiero mostrarles con la Escritura algunos pasajes que hablan de la ascensión de Cristo. Y vuelvo y recalco, hermanos, esto que enseñamos no es algo inventado, no es algo sacado de la mente humana, no es algo sacado del pensamiento, ¿verdad?, del hombre. No, hermanos, es algo que la Escritura habla, es algo que la Biblia enseña. Cuando Cristo, hermanos, cuando Cristo ascendió, yo quiero que se fije muy bien allí en Hechos capítulo 1, versículo 6, donde dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta gente pues estaban preocupados, ¿verdad? Y humanamente hablando le hacen esta pregunta. Pero Cristo les contesta, hermanos, de una manera que ellos no esperaban. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Vea esto, hermanos, que el Padre puso en su sola potestad. Como diciendo Cristo, esas cosas solamente mi Padre las sabe. Pero vea esto, el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí está de lo que te quiero enseñar en esta porción. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, vea esto, hermano, fue alzado, fue levantado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y esto llena de mucho asombro lo que sigue en el versículo 10. Llena de tremendo asombro, porque vean lo que dice el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo, hermanos, ascendiendo. Cristo yéndose. Aquí, hermanos, quiero detenerme un segundo y decirle lo siguiente. Hermano, esto es un hecho real. Esto es un hecho grandioso, poderoso, maravilloso, milagroso. Y esto es un hecho, hermanos, de verdad, muy grande para mí. Y ojalá que también para usted que está escuchando esta enseñanza. Vea, dice la Biblia, hermanos, que ellos estaban mirando y mirándolo a él. Y dice que fue alzado. Fue, hermanos, elevándose poco a poco. No crea que fue como un cohete que rápido. No. Fue elevándose gradualmente, hermanos, y aquellos hombres mirando para arriba y viendo que se iba y sorprendidos y maravillados y diciendo, ¿verdad? Wow, ya se va. Hermano, sabrá Dios qué pensaría toda esa gente cuando estaban mirando, ¿verdad? Que se iba su maestro, que se iba el Señor, ¿verdad? Algunos de ellos puede ser que estaban recordándose que Él les había dicho que iba a regresar. Ellos quizás en ese momento se pusieron a pensar, pero si acaso se va, no importa, o ya nos dijo que va a regresar. Creemos que un día va a regresar. Creemos que nuestro maestro un día regresará. No sabemos cuándo, pero un día va a regresar. Pero quizás otros estaban diciendo, quién sabe si irá a regresar, no sabemos. Ya se va, pero solo Dios sabe qué irá a pasar con él. Hermanos, aquí está, este asunto de la ascensión, hermanos, es algo tan maravilloso, es algo tan grande, que quiero enseñarle un pasaje más. Dice el versículo 22. Ahí, hermanos, un versículo más. En Hechos capítulo 1, versículo 22. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día, dice, en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno, dice, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, hermano. Dice la Biblia, hasta que fue recibido arriba. La gente viendo para el cielo, la gente analizando, la gente, ¿verdad? Expectativa, mirando que Cristo se iba, mirando que Él, ¿verdad? Se iba elevando poco a poco, hermanos. Y dice la Escritura que una nube lo recibió. Oh, hermanos, ¿sabes? Las nubes ahí están, no están tan lejos las nubes. Las nubes ahí están luego. Pero Cristo no se fue solamente a las nubes. Él se fue, hermanos, al trono de donde Él había venido. De donde Él, hermanos, fue enviado por su propio Padre. Por su Padre, hermanos, que lo mandó a este mundo, lo mandó a esta tierra, ¿verdad? A que nos visitara. Pero también, hermanos, vino Él acá para darnos a nosotros vida eterna, salvación, hermano. Yo tiemblo solamente de pensar, hermano, que un día estaré con Cristo. Un día estaré en el cielo, hermanos. Y todo gracias a que un día Dios el Padre mandó a su Hijo Jesucristo a que viniera a esta tierra. Pero, hermanos, no solamente vino a esta tierra, sino que estamos viendo acá, hermanos, que Él, después de su resurrección, ascendió a los cielos, de donde Él había venido. Quiero enseñarle un pasaje más, hermanos, que nos habla acerca de la ascensión de Cristo.
Si me acompaña, por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 11, en donde leemos lo siguiente. Dice Efesios capítulo 4, versículo 8, dice, por lo cual dice, subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Vea esto, hermanos, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, hermanos. El que descendió, ¿verdad? Y dice, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, hermanos. Cristo ascendiendo, Cristo yéndose, hermanos, Cristo regresando a su lugar celestial, Cristo regresando de donde Él había venido, de donde Él, había sido mandado por su Padre. Vaya otro pasaje conmigo, por favor, allá en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3 en el verso 16. 1 Pedro 3, 16 dice, e indiscutiblemente, o sea que esto no tiene discusión, grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, lógico, a través de Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Dice la Biblia, hermanos, que a Dios no lo ha visto nadie jamás. ¿A quién vimos? ¿O a quién vio el hombre de ese entonces, hermanos? A Cristo. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Mire, esto es suyo y mío también. Recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y el capítulo 12, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, hermanos, nos enseñan también de la ascensión de nuestro Señor Jesús. Cuando Él ascendió al cielo, cuando Él, fue llevado, por el Padre de regreso a su lugar. Oh, hermanos, unos pasajes más que hablan de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue la razón de su ascensión? ¿Cuál fue la razón de su ascensión? ¿O para qué? ¿Para qué? Aquí está, hermanos, aquí está la importancia de la ascensión. Aquí está la importancia de que Cristo haya ascendido. ¿Cuál fue la razón de su ascensión? Hay tres razones que nos enseña la Biblia, hermanos, por el cual Cristo ascendió al cielo. En primer lugar, hermanos, Cristo ascendió para prepararnos un lugar en el cielo. Cristo ascendió. Cristo se fue al cielo a preparar un lugar para ti y para mí. Juan 14, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oh, hermanos, estos pasajes deben de llenarle a usted que es salvo, a usted que es creyente, a usted que ya tiene a Cristo en su corazón, deben de llenarlo de mucho gozo y de mucha bendición. Porque vea lo que dice el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Puede que haya gente que dude de todo esto y diga, bueno, ese pasaje fue para los tiempos de Jesús. Esa promesa era para los que estaban ahí con Cristo en ese tiempo. Pero ya para nosotros no es, no es, ya se caducó. No, querido hermano, la palabra de Dios es eterna. Las escrituras, hermanos, lo que tenemos ahora es completamente, vaya, aceptable para nosotros y nuevo para nosotros, hermano, y es aplicable a nuestra propia vida también. Entonces, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón de su ascensión, de la ascensión de Cristo? En primer lugar, prepararnos un lugar en el cielo para cada creyente. Oh, yo me gozo cada vez, hermanos, que leo este pasaje. Y yo digo, cada día que pasa, me voy acercando más a ese lugar en donde Cristo me ha preparado. ¿Verdad? Hermano, una segunda razón de la ascensión de Jesús. Una segunda razón para que viniera el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, verso 31, Hechos 4, 31 dice la Biblia lo siguiente, hermanos, en Hechos 4, 30 y 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Vea esto, hermanos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Juan 16, regresando allí donde estábamos prácticamente, en Juan capítulo 16, en el verso 7, una tremenda verdad aquí, hermanos. Dice el versículo 7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Este Consolador, hermanos, no era otro más que el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí encontramos que Cristo, ¿verdad?, se fue al cielo para preparar lugar para los creyentes, para los salvos. Y también, hermanos, era conveniente que ascendiera, era conveniente que se fuera, ¿verdad?, para que viniera el Espíritu Santo. Y número 3, la tercera razón de la ascensión de Cristo es, hermanos, para usar a la iglesia. Usar a la iglesia. Oh, hermanos, si Cristo estuviera en el mundo, si Cristo todavía viviera acá, hermanos, no tendría caso que la iglesia estuviera haciendo el trabajo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasó, hermanos? Cristo se fue. Cristo, hermanos, dejó encomendado. Cristo dejó un remanente. Cristo dejó un grupo de gente ya preparada, unida, congregada, visitada por el Espíritu Santo prácticamente. Cuando Él se va, ¿verdad?, viene el Espíritu Santo y, hermanos, comienza a levantarse un movimiento tremendo que se llama la iglesia nuevo testamentaria. O en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice la Biblia, hermanos, en Hechos 2, del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vea esto, hermanos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, dice, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, etc. Hermanos, la iglesia, cuando Cristo ascendió al cielo, hermanos, cuando Cristo se fue, cuando Cristo dejó este mundo, hermanos, y se fue al cielo a preparar lugar para nosotros, hermanos, vino el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, esa unción, esa llenura, esa venida, esa bendición tremenda de que viniera el Espíritu Santo, hermanos, ha usado la iglesia por siglos, hermanos. Y gracias a Dios que todavía permanece la iglesia lista, preparada, hermanos, para llevar a cabo la gran comisión. Oh, hermanos queridos, entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta, no? Es bien importante que Cristo se fuera. Es bien importante que Cristo, no quiero decir que nos haya abandonado, porque Él no nos abandona jamás. Pero sí, hermanos, quiero decir una cosa: valió la pena que Cristo se haya ido. Porque mire, ya tenemos un lugar en el cielo apartado, preparado. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Y hermanos, Dios, el Espíritu Santo, todavía usa a la iglesia, ¿verdad?, para que sigamos predicando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos predicando el mensaje de la salvación. Sigamos ganando las almas, hermanos. Sigamos adelante discipulando. Sigamos adelante, diciéndole a la gente que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna, que solamente Cristo perdona, que solamente Cristo salva, que solamente Cristo, ese es el único que puede lavar un alma. Oh, mire, ya quiero concluir con lo que ya analizamos, hermanos y hermanas, familias. Con lo que ya analizamos, solo podemos exclamar: gloria a Dios por Cristo. Gloria al Señor por Cristo, hermanos, que nos visitó. Gloria sea Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a que naciera, a que muriera, que resucitara y regresara de donde vino. Qué bendición, hermanos, que se fue para esperarnos allá. ¿Sí escuchó? Esperarnos allá. Esperarnos allá. ¿Sí escuchó? Esperarnos allá. Esperarnos allá. Esperarnos allá. Oh, hermano, qué gran alegría saber que nos estará recibiendo cuando lleguemos. Pero, hermanos, mientras vamos, ¿no cree que sería bueno que le digamos a otros también cómo ir con Él allá? Hermano, hermana, comparta el mensaje. Comparta lo que Dios ha hecho con usted. Compártalo con alguien más. No seamos egoístas, para que más gente, hermanos, también tenga la misma oportunidad que tú y yo tenemos de ir allá con Él, a donde Él se fue. Oh, hermanos y hermanas, de verdad, a mí me da muchísimo gozo, me da muchísima alegría saber que nuestro Cristo
está en el cielo, esperándonos, hermanos, a cada uno. Y acuérdate que un día llegaremos a su presencia. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, yo quiero agradecerle por la oportunidad maravillosa que me ha dado de poder predicar una vez más un mensaje tan tremendo, un mensaje tan poderoso, un mensaje tan grande, porque Padre Santo, eso son cosas grandes que yo no puedo entender, no puedo comprender, pero Padre, son cosas que vienen desde el mismo cielo. Señor, yo quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros y darnos esta tremendísima esperanza de que un día descansaremos delante de su presencia. Señor, por fe, creemos que un día llegaremos allá al cielo, que un día usted nos estará recibiendo, que un día, Señor, nos dirá: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, muchas gracias por tremendas promesas que nos hace a través de este maravilloso libro que es su palabra. Padre, ayúdanos a que mientras vivamos, a que mientras estemos en esta tierra, compartamos con otros que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna y que solamente a través de Cristo puede uno entrar al reino de los cielos. Ayúdanos a compartir el maravilloso mensaje y ayúdanos a enseñar su palabra de una manera clara para que también otros tengan la misma oportunidad. Y Dios, amado, bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos ahí en sus casas, en sus hogares, con sus familias, y que es en medio de ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén.